Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en una noticia que estoy segura va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a los fanáticos de las parejas de celebridades que nos dan tantas alegrías y, a veces, también algunos dolores de cabeza. Hoy, la pregunta del millón, la que nos ha mantenido a todos en vilo, está a punto de tener una respuesta, o al menos, vamos a desgranar todas las pistas que tenemos. ¿Regresaron Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Está la reconciliación a la vista? Sé que esta pareja ha sido un torbellino de emociones para muchos. Su historia de amor, sus altibajos, sus momentos de complicidad capturados en pantalla y fuera de ella, han generado una conexión muy especial con el público. Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como cariñosamente los llamamos Anker, se convirtieron en el epítome de la pareja soñada para millones de personas alrededor del mundo. Su romance floreció en el set de Senkalkapm, una serie que no solo rompió récords de audiencia, sino que también nos regaló una de las químicas más explosivas y auténticas que hemos visto en pantalla. La transición de sus personajes, Eda y Serkan, a una relación real fuera de la ficción, fue el cuento de hadas moderno que todos anhelábamos, confirmando que la magia que irradiaban no era solo actuación, sino un sentimiento profundo y genuino. Y es precisamente por esa conexión tan fuerte y ese cariño inmenso que cada rumor, cada foto, cada me gusta sospechoso, se convierte en noticia de primera plana. Desde su mediática separación, el mundo de las redes sociales y los medios de entretenimiento no ha dejado de especular sobre un posible reencuentro. Los corazones de sus seguidores se partieron cuando anunciaron que tomaban caminos separados, dejando un vacío y una persistente esperanza de que, algún día, el destino los uniría de nuevo. Y ese día, mis queridos, podría estar más cerca de lo que imaginamos. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las pruebas y a especular con fundamento como solo nosotros sabemos hacerlo. No es solo un chisme de celebridades, es la continuación de una historia de amor que ha capturado la imaginación de muchos, y cada capítulo es esperado con ansias. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les hago una invitación súper especial: denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sean los primeros en enterarse de todo lo que importa. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles todo lo que les interesa y a mantener viva la llama de estas historias que tanto nos apasionan. Ahora sí, entremos de lleno en el corazón del asunto. La supuesta reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema que ha dominado las redes sociales y los medios de entretenimiento durante semanas, si no meses. Desde que anunciaron su separación, los fanáticos han estado anhelando un reencuentro y las pistas, aunque sutiles a veces, han estado ahí, alimentando la esperanza de que esta querida pareja vuelva a estar junta. Vamos a desglosar todo esto, pieza por pieza, como verdaderos detectives del amor. Uno de los primeros indicios que nos hizo a todos levantar una ceja y que encendió la primera chispa de esperanza, fue la aparición de Hande en un evento público. Lucía radiante como siempre, con ese brillo característico que la hace una de las actrices más admiradas. Pero lo que realmente llamó la atención y desató una ola de comentarios en Internet fue un pequeño detalle en su atuendo. Un accesorio casi insignificante para el ojo no entrenado, pero que para los seguidores más observadores y para el ejército de fans con memoria fotográfica, era una clarísima conexión con Kerem. Hablamos de un colgante o quizás un brazalete, que muchos identificaron como algo que Kerem había lucido anteriormente o que, según los rumores más románticos, le había regalado a Hande en su momento. Recordemos que durante su relación, solían compartir o intercambiar pequeños obsequios con un significado muy personal. ¿Este accesorio reapareciendo en un momento tan clave fue una coincidencia? ¿Fue una señal intencionada para sus fans, un guiño sutil que decía, aún lo tengo, aún lo valoro? La verdad es que tratándose de Hande y Kerem, donde cada gesto y cada detalle se analiza al milímetro, las coincidencias a menudo se interpretan como mensajes cifrados en el complejo y fascinante lenguaje del amor mediático. Este primer contacto simbólico fue el pistoletazo de salida para la temporada de especulaciones. Pero las cosas no terminaron ahí. Si el accesorio fue un soplo, lo que vino después fue una ráfaga. Poco después y de manera casi simultánea, ambos actores empezaron a publicar en sus redes sociales fotografías y vídeos de sus viajes. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y donde la labor de investigación de los fans se convierte en arte.
Las ubicaciones, aunque nunca explícitas y siempre cuidadosamente veladas para mantener la privacidad, parecían coincidir en ciertos momentos. ¿Estaban en la misma ciudad? Quizás incluso en el mismo destino vacacional, escondidos de las cámaras, disfrutando de un reencuentro secreto. Los fanáticos, con sus habilidades de detectives digitales, se dedicaron a comparar las fotos, a buscar coincidencias en los paisajes, un tipo particular de vegetación, la forma de una montaña a lo lejos, el diseño de una silla de playa, la textura de una pared de piedra, incluso el tipo de iluminación del atardecer que teñía el cielo de tonos idénticos en fotos publicadas con horas de diferencia. Y lo que encontraron para muchos fue evidencia suficiente para asegurar que, de una forma u otra, estaban compartiendo tiempo juntos, aunque fuera de manera discreta, lejos del ojo público, cultivando lo que podría ser el inicio de una nueva etapa. No es la primera vez que las celebridades usan estas tácticas para despistar, pero para los ojos entrenados de sus seguidores, estos juegos de pistas solo confirmaban lo que sus corazones ya intuían. Luego vinieron los me gusta sospechosos. Sí, ya sé que puede sonar a algo trivial y que vivimos en una era donde un like puede significar muchas cosas o nada en absoluto, pero en el mundo de las celebridades, cada interacción digital es escrutada al milímetro y cobra un significado especial. Cuando uno de los dos publicaba una foto o un comentario, el otro, o alguien muy cercano a ellos y en su círculo de confianza, a veces daba un me gusta rápido, casi antes de que la publicación se asentara en el feed. Estos me gusta no eran simplemente una señal de aprobación casual, eran interpretados por muchos como un guiño, una forma de decir te veo, estoy aquí, me importa lo que haces sin necesidad de una declaración pública directa. Era una comunicación silenciosa, un recordatorio de su presencia y conexión, manteniendo la privacidad pero a la vez alimentando la curiosidad y la esperanza. Y no es la primera vez que una pareja, en proceso de reconciliación o queriendo mantener un perfil bajo, se comunica de esta manera en las redes sociales, utilizando la sutilidad para mantener su privacidad mientras confirman su conexión emocional. Es el lenguaje secreto del amor en la era digital. Además de las pistas en redes sociales, han surgido testimonios de personas del círculo cercano, o incluso de fans que aseguran haberlos visto juntos en lugares públicos. Estos avistamientos, aunque a menudo vagos y difíciles de verificar con una prueba irrefutable, añaden otra capa de especulación y refuerzan la narrativa de un posible reencuentro. Se habla de encuentros casuales en cafeterías de barrio, de cenas discretas en restaurantes poco conocidos donde la privacidad está garantizada, de paseos relajados por parques en horas de poca afluencia, lejos del bullicio y los flashes. Cada uno de estos rumores, por pequeño que sea, se amplifica y se convierte en combustible para la esperanza de los seguidores, quienes los discuten y analizan en foros y grupos, tratando de reconstruir el rompecabezas de su amor. La aparición de estas historias de terceros no hace más que pintar una imagen más completa, aunque aún nebulosa, de que algo real y significativo está ocurriendo entre ellos. Y no podemos olvidar el factor profesional, la raíz de todo. Ande y Kerem compartieron una química increíble en pantalla en Senkalkam, una novela que los catapultó a la fama internacional y que creó una legión de seguidores que anhelaban verlos juntos tanto en la ficción como en la vida real. La intensidad de su relación en la serie, sumada a la química desbordante que se podía sentir en cada escena, hizo que para muchos fans fuera difícil separar la ficción de la realidad. Eda y Serkan eran para el público Ande y Kerem, y viceversa. Por eso, la idea de que hayan terminado para siempre les resultó especialmente difícil de aceptar. Y es precisamente esa conexión profesional tan fuerte, ese entendimiento mutuo en el trabajo, esa chispa que ambos sabían encender frente a las cámaras, la que quizás haya jugado un papel crucial en su acercamiento actual. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un futuro proyecto, un sueño recurrente entre sus fans, podría ser tanto una causa como un efecto de su renovada relación personal. Hemos visto también cómo, a pesar de la separación y la presión mediática, ambos han mantenido un respeto mutuo muy visible en sus declaraciones públicas. Nunca han hablado mal el uno del otro, ni siquiera en los momentos más difíciles. Siempre han mantenido un tono cordial, han elogiado el trabajo y la persona del otro, y han evitado cualquier tipo de confrontación o drama público. Esta actitud, tan poco común en el volátil mundo de las celebridades, demuestra una madurez y un cariño que perdura, lo cual es fundamental para cualquier posible reconciliación. No se trata de un enfado pasajero que se olvida fácilmente, sino de una relación que, a pesar de los obstáculos y las razones que llevaron a su pausa, parece haber tenido bases sólidas de respeto y aprecio mutuo.
Este fundamento emocional es lo que hace que un reencuentro no sea solo posible, sino deseable y realista. Otro punto importante a considerar es el tiempo. A veces las parejas necesitan un respiro, un espacio para reflexionar, para crecer individualmente, para sanar heridas o simplemente para aclarar sus sentimientos, antes de poder reencontrarse y fortalecer su vínculo. Ha pasado un tiempo prudencial desde su separación, un tiempo en el que ambos han seguido con sus carreras, han explorado otros proyectos y han tenido la oportunidad de procesar la relación y sus sentimientos. Este lapso de tiempo, lejos de ser un obstáculo, podría ser precisamente lo que necesitaban para llegar a este punto, para darse cuenta de lo que realmente valoran y de la importancia del otro en sus vidas. La distancia puede hacer que el corazón se vuelva más cariñoso, y es posible que Ande y Kerem hayan experimentado precisamente eso. Además, se han filtrado rumores sobre visitas mutuas, sobre encuentros más íntimos, lejos del escrutinio público, en la comodidad y privacidad de sus hogares. Se dice que Ande ha estado visitando a Kerem en su casa, y viceversa, o que han compartido momentos en propiedades más discretas fuera de la ciudad. Estas informaciones, aunque provienen de fuentes no confirmadas de manera oficial, son las que más avivan la llama de la esperanza. Porque si están compartiendo momentos privados, si están volviendo a construir esa intimidad que es la base de cualquier relación profunda, si están buscando esos espacios para ser ellos mismos sin la presión exterior, es muy probable que la reconciliación sea más que una simple posibilidad, podría ser una hermosa realidad en proceso. Estos encuentros privados son el verdadero termómetro de una relación que se reconstruye. Y no podemos ignorar la opinión de los fanáticos, un factor innegablemente poderoso en el mundo de las celebridades. La comunidad de seguidores de Ande y Kerem es increíblemente activa, apasionada y leal. Han estado enviando mensajes de apoyo incansable, compartiendo sus esperanzas, creando hashtags y tendencias en redes sociales pidiendo su regreso y celebrando cada pequeña pista. A veces la presión y el cariño del público pueden, de una forma u otra, influir en las decisiones de las celebridades, creando un ambiente propicio para el reencuentro. Es posible que ambos se den cuenta de cuánto significan el uno para el otro, pero también de la inmensa alegría que les daría a sus fans verlos juntos de nuevo. El amor de sus seguidores es un motor, una fuerza que aunque no dictamina, sí puede inspirar y motivar a estas estrellas. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Podemos decir con total certeza que Ande y Kerem han regresado? Todavía no, mis queridos. Es crucial mantener la cautela, ya que no tenemos una confirmación oficial por parte de ellos. Y es importante respetar su privacidad y sus decisiones, sean cuales sean. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que las pistas son cada vez más fuertes, consistentes y apuntan todas en la misma dirección. Los pequeños gestos cargados de significado, los viajes que coinciden de manera misteriosa, los me gusta estratégicos en las redes sociales, los testimonios de avistamientos, la innegable química profesional, el respeto mutuo mantenido a lo largo del tiempo, la necesidad de espacio que pudo haberlos llevado a valorar lo que tenían, y los rumores de encuentros íntimos, todos estos elementos conforman un rompecabezas cuyo resultado parece ser el mismo. Ande y Kerem están, como mínimo, en un proceso de acercamiento significativo, y la reconciliación parece estar más cerca que nunca. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor es complejo, que las relaciones pasan por altibajos, pero que a veces, después de la tormenta, puede salir el sol con más fuerza que antes. Seguiremos con los ojos bien abiertos, analizando cada nueva pista y compartiendo cada detalle con ustedes. La pregunta del millón sigue en el aire, pero las evidencias sugieren que la respuesta podría ser el sí que muchos esperamos. Manténganse conectados para no perderse el desenlace de este apasionante capítulo en la historia de Anker. Su apoyo es nuestro motor. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde, especialmente cuando se trata de historias de amor tan bonitas como esta. Hasta la próxima, mis queridos.